tengo que decir. Yo lo voy a decir, profesor. Usted lo va a decir, ah, ok. Yo lo digo, Sí, yo empiezo, ok, no, yo no ¿sí? me meto en ese tema. Y luego ya le Va a doy, ser lo más presento y escabroso. usted Sí, entra. gracias, gracias. Sí. Voy a empezar a hacer el enlace. Gracias, sí. Sí. Listo, ya pueden Listo. comenzar. Gracias. Buenas tardes, comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por acompañarnos a nuestro último evento de nuestra semana de evaluación. Bueno, mini semana que empezó el jueves y terminamos hoy con la presencia del maestro Ricardo Reynoso Serralde. Estudiantes, profesores, investigadores, vamos a a conocer un tema que es complejo para muchos de nosotros y será interesante lo que el profesor nos vaya a comentar. Alguna referencia de la semblanza del maestro Ricardo Reynoso. Él tiene una maestría y licenciatura en sociología por nuestra facultad, donde ha sido docente en ciencia política y administración pública por 17 años. También él ha sido profesor de Derechos Humanos, Cultura para la Paz y Antropología de la Violencia en la maestría en Intervención Psicológica del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. También cuenta con una experiencia de más de 25 años en cargos directivos y de asesoría en la APF Federal y sus líneas actuales de trabajo son seguridad y gobierno. Entonces, el profesor Ricardo Reynoso Serralde nos irá, aprenderemos mucho de esta presentación para quienes no estamos muy involucrados en los temas. La dinámica será la siguiente, aproximadamente 30 minutos para que el profesor nos platique el tema, su visión, la complejidad del tema, lo que está haciendo el gobierno actual respecto al tema. Después pasaremos a revisar si hay preguntas para que el profesor Reynoso también nos ayude a responder algunas y después haremos la parte de cierre con conclusiones. Así que le doy la bienvenida, profesor Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuestro último evento. Gracias por aprender con usted. Gracias. Buenas tardes, agradezco a todos ustedes, desde luego a nuestra institución, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Creo que esta es una oportunidad para hablar de un tema que no solamente es escabroso, sino que es difícil de asir desde las herramientas metodológicas de las ciencias sociales. Y creo que aún más es difícil de asir desde las propias instituciones gubernamentales, o al menos han dado muestra de que no han sido capaces de hacerlo. El tema que tenemos hoy es el de hacia una redefinición del conflicto armado y por una paz duradera en México, porque por un lado tenemos el problema de que hay una especie de guerra ideológica a propósito del tema de la guerra, ¿no? Fue algo que acuñó en nuestro medio el gobierno de Felipe Calderón desde los primeros días en diciembre de 2006, puesto que a petición expresa del gobernador, el entonces gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, el gobierno de la República decidió sacar al ejército de los cuarteles y mandarlo a las calles, es decir, que de alguna manera o complementara o sustituyera, no se sabía bien a bien qué tanto iba a ser una cosa o la otra, la función policial que las policías locales, las municipales y las estatales no estaban llevando a cabo, como no siguen llevando a cabo en general hasta la fecha. Entonces, el tema, decía yo, es definir de algún modo de qué tipo de conflicto armado estamos hablando
si estamos, si optamos por la definición que originalmente dio Calderón a esta nueva estrategia de combate al crimen organizado, o si ensayamos otras definiciones más benevolentes. En realidad, se ha jugado mucho con los conceptos, pero no hay, por un lado, ni una precisión suficiente, ni una unanimidad en lo que toca a de qué manera le vamos a llamar a la situación de conflicto lamentablemente muy intenso que se da en algunas zonas del país y que tiende a proliferar. No es un problema que se haya contenido, sino que por el contrario se disemina en la medida en que se desarrollan más las capacidades del crimen organizado. Entonces, nuestra primera tarea es pues tratar de ver de qué se trata esto, ¿no? Y obviamente, con vistas a que, dependiendo de la gravedad de la situación, pues podamos intentar una estrategia también de paz duradera, como se suele hablar en términos de las guerras, ¿no? Que este es un concepto que se acuñó justamente para dar a entender la necesidad de que las guerras den lugar a un periodo de pacificación, de estabilización, de normalización económica, social, política, y que se pase ya a un proceso de construcción, que no sea una paz efímera, sino que sea una paz duradera, cualquiera que sea el sentido que le queramos dar a la palabra duradera. Entonces, lo primero, voy a empezar por ver cuáles son los problemas básicos que tiene esto. De entrada, hay una razón ideológico-política que ha obnubilado la posibilidad de conocer de qué se trata el tema. Y esto es que el reconocimiento de una guerra en México parece inadmisible para un país que se ha presentado tradicionalmente como promotor de la paz y respetuoso de los derechos humanos. Esto es un asunto central, porque es, digamos, como el corsé en el que está metido el gobierno federal desde hace ya mucho tiempo y que le impide hablar claro a la sociedad y tratar de definir estrategias, políticas y estrategias que sean más adecuadas para la resolución del problema. Obviamente en lo económico esto tiene un impacto enorme. El estado de guerra o lo que sea su símil es un obstáculo muy importante para el desarrollo del país. Y nada más para mencionar un dato, se ha llegado a estimar que en el año 2024, que recién terminó, el país tuvo una afectación de 4.5 billones de pesos. ¿No? No nos vamos a meter en la discusión de si la estimación es muy acertada o no, pero hay un consenso en que estamos hablando de billones de pesos de perjuicio a las actividades económicas. Así es que no es cosa menor. Y por otro lado, también hay una dificultad de orden político que tiene que ver con que si se reconociera que hay una situación de guerra o una situación más grave de la que el gobierno admite en la actualidad, pues obviamente subirían las tensiones entre los actores políticos y esto exigiría políticas y estrategias de emergencia para alcanzar la paz. Es decir, se tendría que reconocer que estamos en una situación ya de excepción en términos de paz pública y que el Estado necesita dar respuestas eficaces a esta situación. Entonces, en términos de la parte teórica metodológica, bueno, pues tenemos el gran problema de que las evaluaciones del propio gobierno federal son bastante complacientes, que hay poca precisión incluso en el manejo de los indicadores, hay discrepancia entre los datos que tiene, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, con respecto a lo que tiene el INEGI, por ejemplo, ¿no? En que no sé por qué razón, pero a pesar de que el INEGI hace acopio de la información de las instituciones públicas, no hay propiamente un sistema homologado de información, lo cual pues nos pone en jaque cuando tratamos de llegar a una certidumbre sobre las tendencias que está siguiendo el fenómeno. Y por otro lado, las políticas y estrategias de seguridad pública de los gobiernos que van de 2006 a 2024, es decir,
los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues arrojan una continuidad, pero de fracaso. Digamos que lo único que los diferencia es la magnitud del fracaso, pero en sustancia no ha habido propiamente un logro que pueda ser significativo en términos, por ejemplo, de una reducción notable de los homicidios dolosos o incluso de los feminicidios que van al alza, que en proporción todavía es un, digamos, sector minoritario dentro de los homicidios culposos generales, pero que es muy preocupante porque es un fenómeno que va al alza, así como la extorsión, que es un fenómeno que se ha intensificado del 2017 para acá y que parece no tener freno, ¿no? No voy a abundar ahorita en las peculiaridades de sus delitos, pero los pongo como ejemplo acerca de lo que es, por un lado, el avance de la delincuencia organizada y por otro lado, la incapacidad que ha mostrado el Estado, porque son los tres órdenes de gobierno los que han fallado en la resolución del problema. Así pues, el primer problema que enfrentamos es el de la categorización correcta del conflicto armado, ¿no? Entonces aquí tendríamos que jugar con algunas de las definiciones de lo que son las guerras y tendríamos que pensar en términos de cuál es la que acomoda mejor a la circunstancia mexicana actual. Obviamente hay una discrepancia en lo que el gobierno presenta, en cómo lo concibe y lo que los centros académicos, los centros de investigación que están abocados a este tema han elaborado. Y obviamente también hay una discrepancia todavía mayor con las organizaciones civiles y con las organizaciones internacionales que suelen tomar los datos, llamémosle más extremos, en contraposición justamente a la obstinación gubernamental de no reconocer la magnitud del problema. Entonces nos enfrentamos a un escenario demasiado amplio de posibilidades para poder, por un lado, categorizar el conflicto y por otro lado, medirlo adecuadamente. Así pues, esto nos lleva al problema de la indefinición de políticas públicas adecuadas y con base a los resultados obtenidos, obviamente no podemos hablar de que haya propiamente una política pública de seguridad en México. Y aquí hago una acotación, digamos, en el esquema tradicional del estudio de la seguridad en México, se manejan tres niveles: el de la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Visto así, grosso modo, pues la primera, la pública, estaría referida a la seguridad de las personas y su patrimonio. La seguridad interior tendría que ver con la paz social y con la conservación o el respeto de la ley y las instituciones del Estado de Derecho. Y el tercer nivel, que es la seguridad nacional, pues tendría que ver con la defensa del Estado-nación, tanto en términos de soberanía como en términos de seguridad, cuando la seguridad ha desbordado los otros niveles, el de la seguridad pública y el de la seguridad interior. Grosso modo, en la seguridad pública, la responsabilidad radica en las instituciones civiles, en las policías, en términos gruesos. En el caso de la seguridad interior, radicaría tanto en las instituciones civiles como en las instituciones militares, y en el caso de la seguridad nacional, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente, de manera frontal, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, es decir, en nuestras Fuerzas Armadas tradicionales, a las cuales ahora se ha sumado, a partir de este sexenio, la Guardia Nacional, que ya mencionaremos también cuál es el problema con la Guardia Nacional. Y por otro lado, tenemos que la población es finalmente la que sufre las mayores consecuencias, ¿no? No solamente en términos de los enfrentamientos armados directos entre los grupos criminales, sino en esa enorme cantidad de gente que queda a mitad del camino en el fuego cruzado y que lamentablemente pues ya es una cantidad muy alta, aunque no está tampoco estrictamente cuantificada, ¿no? Y hay que decir que incluso el tema del registro de los homicidios culposos es un tema todavía bastante incierto porque no hay confiabilidad
en la manera como se registra en los ministerios públicos la muerte de las personas y por tanto muchos de los homicidios que pasan como culposos en realidad son homicidios dolosos, ¿no? Pero esto a saber, es uno de los temas importantes a investigar. Entonces, de aquí viene pues el problema de que hay una gran incertidumbre, las personas en el país, en un más del 60%, según las encuestas que ha realizado el INEGI, tenemos una percepción de inseguridad muy alta y hay lugares del país en donde esto llega a más del 90%, ¿no? Desde luego, lugares como Culiacán, y un lugar privilegiado para el crimen organizado que es Tierra Caliente, que involucra a 24 municipios de 3 estados, de Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Entonces, aquí lo que hace falta también es que la población conozca qué está pasando, porque hay que rebasar ese estado de incertidumbre en el que vivimos, y entonces requerimos de las instituciones públicas una información fidedigna y oportuna. Y bueno, ya para el estudio y la evaluación de las políticas públicas, obviamente lo primero que tendremos que tener sería un consenso de estadísticas confiables, de indicadores pertinentes, porque hay que decir que los indicadores que están definidos, por ejemplo, por el Secretario de Ejecutivo, están, digamos, demasiado cargados a lo administrativo, diría yo, ¿no? Y no hay la posibilidad de, a partir de ellos, llegar a una conclusión lo suficientemente consistente como para dar cuenta de qué está pasando en determinado problema. Por ejemplo, los feminicidios, la extorsión, el secuestro, ¿no? Los mismos homicidios, homicidios dolosos, sobre los cuales hay toda una polémica, ¿no? Esto ha sido una verdadera guerra de declaraciones de la presidencia, de los medios, de los centros académicos, de los expertos internacionales, etcétera. Y obviamente, pues esto tiene que ver también con un problema tan sensible como el de las desapariciones forzadas, y también con un tema que se mantiene muy oculto, ¿no? Y que yo no sé por qué sigue sin un estudio por parte del gobierno federal, sino simplemente con alusiones a él, que es el desplazamiento interno forzado. Yo tuve oportunidad de colaborar hace aproximadamente 10, 11 años en un equipo de trabajo entre el Instituto Mora y la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU en México, a propósito del desplazamiento interno. Y en aquellas épocas, estamos hablando ya de poco más de una década, la cantidad estimada de desplazados internos forzados estaba cercana a los 200,000 personas en una estimación conservadora, porque había otras estimaciones que hablaban hasta de 500,000 personas afectadas por este fenómeno. Actualmente, pues, la cifra es inequívocamente mayor, no me atrevería a dar una estimación, pero es un problema que también es uno de los principales efectos sociales que tiene el problema de la delincuencia. Ha habido en su momento, hace muchos años, ciudades enteras que se han vaciado, como Ciudad Mier en Tamaulipas, y esto, pues, desde luego indica una tendencia, una prevalencia de la amenaza y una tendencia al alza que desafortunadamente no se contiene con las medidas que hasta la fecha se han practicado. Y por hasta la fecha hago una acotación. Hay un cambio de estrategia, aunque no se reconozca así en el gobierno actual, pero sobre eso ya hablaremos más adelante. Eh, por otro lado, hay que hablar acerca de los tipos de guerra simplemente como una aproximación a la conceptualización de lo que nos está pasando a nosotros. La guerra más, digamos, reconocida, porque es la que la mayoría de las convenciones políticas, jurídicas, sociológicas consideran como válida, es la guerra interestatal, es la guerra entre los estados, ¿no? Pues, digamos, la más ruidosa, la que incluso puede agrupar a alianzas entre varios estados contra otros varios estados. Y esta guerra, pues, puede tener unas proporciones mayúsculas, ¿no? Hasta convertirse en una guerra mundial. Enseguida tenemos la guerra interna o civil, que es aquella en la cual se da una violencia generalizada
entre grupos organizados de la propia sociedad, por el motivo que se quiera, por la disputa por el poder político, por alguna revancha étnica, etcétera, ¿no? Pero es una guerra que adquiere también proporciones mayúsculas, pero dentro de las fronteras nacionales. Luego estaría la guerra irregular o no convencional, que es una manera también muy genérica de hablar de todas aquellas guerras que no tienen una clasificación de entrada, ¿no? Pueden ser guerras declaradas por grupos guerrilleros, por ejemplo, en contra de un Estado nacional, o pueden ser guerras declaradas o no declaradas por parte de las propias mafias o los cárteles en contra del Estado. Esto, desde luego, siempre amerita un acotamiento a partir de una definición a partir de ciertos indicadores. Y luego, bueno, teníamos el caso de la Guerra Mundial, a la cual ya me referí. En términos de estrategia, bueno, pues tenemos la guerra de posiciones, que es una guerra en la cual los actores van tomando el dominio territorial y gradual, ¿no? No hay, digamos, necesariamente una intensidad en la beligerancia, pero sí hay una continuidad de la guerra. Y luego está la guerra de baja intensidad, que sería aquella en la cual uno de los actores es predominante y, digamos, mantiene en acecho a, una, a otra, a otra organización o a otro conjunto de la sociedad, pero no necesariamente los aniquile, es más, ni siquiera existiría la pretensión del aniquilamiento, porque puede ser simplemente una guerra que lo que busque sea el control político. Entonces aquí hay quien ha dicho, por ejemplo, que la guerra zapatista, porque se trató, al menos formalmente, en los primeros días de una guerra declarada del EZLN en contra del Estado mexicano, era una guerra de baja intensidad, porque al principio parecía que pintaba para una guerra de alta intensidad en la medida en que la respuesta del Estado mexicano, del gobierno federal, fue en lo particular mandar miles de tropas a Chiapas para tratar de acabar con el problema. Y esto hay que explicárselo en términos de que era una declaratoria de guerra, es decir, la respuesta a través de las Fuerzas Armadas era la correcta, independientemente de nuestras filias o fobias políticas. Lo que hay que ver es que técnicamente hablando, esa era la respuesta correcta una vez que había una declaratoria de guerra por parte de un grupo armado en contra del Estado. A los 13 días de ocurrida la declaración, el gobierno mexicano decidió de manera unilateral cesar el fuego ante las presiones internacionales y de la prensa nacional que se estaban dando, porque se estaba hablando ya de una masacre, ¿no? Es decir, esto habría que contabilizarlo, ¿no? Es algo que también es muy difícil tener claro, pero bueno, lo menciono, todo esto en términos metodológicos es terreno minado, ¿no? Porque se tiene que delimitar, se tiene que comprobar para que podamos adscribir a un fenómeno a este tipo de conceptualizaciones. Y desde luego, bueno, hay la guerra de alta intensidad no significa más que apostar o meter todas las canicas, apostar todo ya para acabar con el enemigo, ¿no? Y ahí también es muy difícil establecer una graduación, ¿no? Y cada fenómeno tiene su especificidad. Lo menciono porque, bueno, muchas veces cuando la prensa nos habla ya de alta intensidad, quiere decir que las cosas ya no pintan para una situación de paz, ¿no? Y luego tenemos el terrorismo, que no procura ganar un terreno determinado, ¿no? Lo que pretende es minar la fortaleza de determinado enemigo, ¿no? Obviamente todos sabemos que el conflicto bélico más importante que hay ahorita en el mundo, que es el de Hamas contra Israel, pues es una guerra de este tipo, ¿no? En donde Hamas ha cometido actos brutales en contra de la población israelí y la respuesta también ha sido brutal y yo creo que más brutal todavía por parte del Estado israelí en contra de la población palestina en la Franja de Gaza y desde luego también incursiones en Líbano y demás. Pero luego vendríamos a ver que la guerra también tiene una clasificación según sus fines. Puede ser de defensa, es decir, por ejemplo, las guerras en el siglo XIX en contra de Estados Unidos, que fueron para contener la invasión estadounidense
entre 1846 y 48, y luego la invasión de Veracruz en 1914. Están las guerras religiosas, ¿no? Incluso tuvimos una guerra religiosa aquí dentro del país, con la guerra cristera entre 1926 y 29 aproximadamente. Hay muchas guerras colonialistas, ¿no? Hay que considerar que la historia de los últimos siglos pues ha sido una historia de expansión de los grandes imperios, y obviamente ha habido muchísimas guerras en todos los continentes prácticamente. Y luego de eso han venido las guerras de liberación nacional, ¿no? Que han sido abundantes, sobre todo en África, en Asia y en América Latina. Luego están las guerras de autonomía o secesión, como la guerra de los años 60 del siglo XIX en Estados Unidos, que dio como ganadores a los liberales al norte, y que pues, se supone que permitió la modernización del Estado estadounidense, la liberación de los esclavos, etcétera, aunque eso sea muy relativo, ¿no? Y finalmente tenemos la revolución social, que pues son los movimientos armados, como no sé, de la Revolución Cubana en 1959, o como la Revolución Salvadoreña, o la Revolución Nicaragüense, en fin, donde tenemos pues que la sociedad en su conjunto participa en su mayoría en contra de un régimen que ha demostrado que no solamente no resuelve las cosas, sino que es altamente represivo. Y bueno, esto nos lleva a que las guerras pueden ser locales, regionales o mundiales. No entremos más en este asunto, nada más hablemos de que en México la característica predominante ha sido desde el 2006 a la fecha el crecimiento de la violencia por parte de los grupos criminales, ¿no? Y aquí obviamente no voy a poner todo el repertorio de las actividades que ellos tienen, sino simplemente tendremos la necesidad de hablar de que esto pues es una violencia sistemática que lamentablemente crece prácticamente por todos lados, y que no se mediatiza efectivamente en ningún lugar. Simplemente se llega a ciertas, digamos, condiciones de mayor tolerancia, o simplemente el fenómeno se va desplazando. Eh, tenemos el infortunio de que hay una especie de laboratorio de guerra civil actualmente en México, en Sinaloa, ¿no? Si lo centramos tan solo en la ciudad de Culiacán, que es donde se ha focalizado más la violencia, pues estamos hablando ya de una violencia a veces casi indiscriminada, que ha cobrado, perdón, muchas vidas inocentes, en los llamados daños colaterales de una guerra. Y esto pues es algo que está en proceso de resolución. Sí creo que el gobierno federal actualmente está apostando todas sus canicas a parar ese conflicto, y si hay éxito en ese conflicto, seguramente el modelo se va a replicar en otras regiones del país donde tiende a incrementarse la violencia. Por otro lado, bueno, hay que decir que una estrategia muy eficaz para los criminales ha sido el control territorial, ¿no? Se sabe de cientos de municipios que están asediados, copados o controlados incluso, vía la complicidad o vía la amenaza con las autoridades locales. Y esto, bueno, pues nos habla de que desafortunadamente también se trata de una tendencia al alza, ¿no? Hay estimaciones, llamémoslo extremas, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos, que dan por sentado que la tercera parte del territorio mexicano actualmente está bajo el control de los cárteles, ¿no? Lo dejo simplemente como un apunte para que veamos hasta qué proporción esto ha llegado también fuera de nuestras fronteras, y ya es objeto de estudio y de atención de las propias políticas de seguridad de otros países. Obviamente con esto pues se ha perdido gobernabilidad en buena parte del país. Hay que decir que las estimaciones internacionales, sobre todo este ranking mundial de conflictos que hacen diversas instituciones estudiosas del fenómeno de la guerra, pues colocan en todos los casos a México como uno de los principales países en guerra, ¿no? ¿Sí? El país aparece en rojo, todo el país, no hay
un discernimiento de qué tanta parte del país pudiera estar en guerra, simplemente se habla de que México está en guerra. Obviamente es una visión extrema, lo menciono a propósito del impacto que el conflicto armado tiene en el ámbito internacional actualmente. Para efecto de tener una idea de la proporción yo ya, creo que ya me comí parte del tiempo. Bueno, me voy a ir muy rápido. De la proporción del conflicto, aquí están las siguientes gráficas. Esta es una comparación con las guerras de Colombia, de los Balcanes, de Ucrania, de Vietnam, nada más para ver la enorme cantidad de muertos que tenemos en México y que solo es comparable a la guerra de Colombia, que tuvo lugar entre el 64 y el 2023, ¿no? Obviamente en un periodo de casi 60 años, y en el caso mexicano en 18 años. En el caso de Ucrania, por ejemplo, cuyas estadísticas son absolutamente desconfiables, pero tenemos al menos una declaración de los ucranianos de que han muerto 31,000 y de que los muertos en Rusia han sido 47,000. Luego, tenemos aquí la gráfica respectiva, no voy a entrar al detalle, simplemente es una traducción gráfica. Y luego tenemos la comparativa de homicidios dolosos y desapariciones en México. También todo para el periodo 2006-2024. Y aquí vemos la cantidad de homicidios dolosos, es el indicador, digamos, más fuerte, o el que es el centro de atención de la polémica, ¿no? Y vemos cómo de 120,000 muertos que hubo en el periodo de Calderón, se pasó a 156,000 en el periodo de Enrique Peña y a 188,000 en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estos son, quiero subrayar, son datos oficiales, ¿no? Ya verán ustedes al final, quien tenga tiempo de revisar la bibliografía, que todo esto está extraído de las propias estadísticas del gobierno federal. Y aquí está la gráfica donde obviamente vemos a golpe de vista la enorme diferencia que hay, ¿no? En las estadísticas de sexenio a sexenio, lo cual pues nos indica que independientemente de que se diga que en la actualidad están en reducción los homicidios dolosos, en términos absolutos el problema sigue siendo que hay muchos más muertos que los que teníamos en los sexenios anteriores. Digo, hablando del sexenio de López Obrador, en este sexenio todavía no hay, que yo sepa, una contabilidad, y sería muy prematuro y muy irresponsable hacer un juicio sobre las estadísticas de este sexenio. Aquí tenemos igual el gráfico de personas fallecidas por homicidio doloso y las desapariciones. Lo importante es que tenemos también una cantidad muy alta de desaparecidos. Se llega a hablar de 120,000 desaparecidos en la actualidad, y esto, bueno, se suma a los aproximadamente cerca de 200,000 que hubo, que se acumularon en el sexenio anterior. Aquí me pareció importante hacer un balance de las fuerzas oficiales contra la delincuencia organizada, ¿no? En los mismos 3 sexenios, ¿no? Donde vemos cuál es la apuesta del gobierno federal para contener el fenómeno, es decir, cuál es la proporción de fuerza que hay de capacidad de fuego, ¿no? Por parte de los contendientes. Y obviamente tenemos pues una suma muy alta de Policía Nacional y de Ejército, de Fuerzas Armadas, y tenemos como contraste el tamaño de la delincuencia organizada, que está aquí en anaranjado y que nos da cuenta pues de que ya hay un importante crecimiento, que en algunos momentos también, desde luego es una estimación, puede hacer un reto, puede constituir un reto para las fuerzas del orden en México, ¿no? Y aquí tenemos el total, ¿no? Tenemos que en el periodo de Calderón había 269,000 elementos, en el de Peña Nieto 284,000 y en el de López Obrador 393,000. Y esto sobre todo por la creación de la Guardia Nacional, cuyo número yo he encontrado oscila entre los 115,000 y los 133,000 elementos. Mientras que la delincuencia organizada subió de 115,000 a 175,000 en esos 18 años.
Aquí tenemos el personal de Marina, del Ejército y la Guardia Nacional, ¿no? No voy a entrar al detalle, simplemente hablemos de que la delincuencia organizada tiene una cantidad ya muy significativa de aproximadamente 175,000 miembros, ¿no? Que desde luego no todos son sicarios, ¿no? Porque pues como buen corporativo también debe tener un área administrativa más o menos fuerte, porque al parecer se administran bastante bien. En fin, aquí tenemos el comparativo con estos mismos datos. Y luego, bueno, ya voy a hablar nada más muy someramente acerca del sentido de la evaluación de políticas públicas. Una política pública está hecha para dar respuesta a los problemas y a las necesidades de la sociedad. En México, la apuesta fuerte de las políticas públicas vino a partir de la promulgación de la Ley de Planeación de 1983, ¿no? Y un poco como el eco de lo que había sido desde la mitad del siglo pasado el crecimiento también del interés por las políticas públicas en Estados Unidos para hacer evaluaciones y tratar de empatar la capacidad del Estado en términos de respuesta frente al número de demandas, los inputs y los outputs que mencionaba David Easton, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que en México, esto ha llevado a que la evaluación sea ya un sistema y sea una responsabilidad, una obligación para todas las instituciones. Y lo menciono a propósito de que en el caso del tema de seguridad, el gobierno federal ha sido muy opaco, ¿sí? Y de que pareciera ser que las evaluaciones son muy complacientes, ¿sí? De hecho, cuando uno ve los informes frente al desarrollo, al Plan Nacional de Desarrollo o a los programas sectoriales de las instituciones de seguridad, pues a veces es muy difícil realmente encontrarle una correspondencia y encontrar un sustento al avance que se dice que se logró, ¿no? En fin, esto también ya me lo voy a saltar. Bueno, esto es lo del secretario de Ejecutivo a propósito de lo que debe hacer y de lo que hace, ¿no? No desestimo el trabajo que se hace, simplemente menciono que requiere un apuntalamiento y un desarrollo todavía mucho mayor. Obviamente se requiere un modelo de evaluación diferente de las políticas de seguridad para el Estado mexicano, sobre todo que se apueste a la evaluación cualitativa, ¿no? La larga lista de indicadores que tenemos actualmente no da cuenta de la naturaleza del fenómeno, por un lado, y por otro, no permite establecer las correspondencias entre los fenómenos. Por ejemplo, hay dos fenómenos que están, o tres fenómenos que están íntimamente ligados, que son el secuestro, la extorsión y el homicidio doloso, ¿no? Bueno, no hay forma de saber ni de ubicar geográficamente cómo se está dando esta correlación. Esa sería una de las cosas que, como ejemplo, yo menciono, se podrían hacer. Obviamente lo que hay que hacer es mejorar la calidad de la información, corregir los errores, ¿no? Hay que homologar las estadísticas del sistema del Secretariado Ejecutivo con el INEGI, ¿no? Y hay que darle una confiabilidad tanto para los estudiosos como para la sociedad civil de lo que está pasando, ¿no? Y obviamente, bueno, ya me salto esto, de que es necesario también medir la eficiencia policial, hay que cotejar, por ejemplo, cómo ha crecido la infraestructura, el equipamiento, el armamento de las policías frente al crecimiento de su fuerza contraria, ¿no? Cómo ha crecido no es imposible hacer un censo, desde luego, de los criminales en ese sentido, pero sí es posible, por ejemplo, hablar de presupuestos y de eficacia, ¿no? Si al mayor número de elementos corresponde una mayor eficacia en el control de la criminalidad, la respuesta es no, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver es hasta qué punto, ¿no? Y por lo tanto, hay que buscar indicadores que busquen la relación entre la eficiencia policial y además dos factores que yo pongo sobre la mesa, el impacto en la economía y el impacto en la cultura, porque lamentablemente estamos siendo devorados ya por una cultura del narco. Aquí, bueno, vienen algunos elementos que ya no vendría el caso decir ahorita, es muy largo, pero sí habría que decir que el Plan Nacional de Desarrollo, y aquí cito el plan del sexenio anterior de López Obrador,
de todo lo que se proponía, ¿no? Y entonces se parte de que el resultado anterior de la seguridad es catastrófico, ¿no? Y que actualmente el país padece las consecuencias de esa política equivocada. Y luego más adelante, el problema es que cuando se da el informe de ese mismo sexenio, pues realmente lo único significativo es esto que está en amarillo, ¿no? Que dice que el robo de hidrocarburos se redujo un 94.2%, el secuestro bajó 62.9%, y que el robo de vehículos 50%, y que el homicidio doloso bajó 18% en 2024. No voy a hablar de la metodología por la cual yo supongo se llegó a estos resultados, simplemente menciono lo siguiente. Hay una cifra negra enorme. Si de por sí más del 95% de los delitos en México quedan impunes, entre otras cosas porque también más o menos el 95% de los delitos no son denunciados ante el Ministerio Público, bueno, pues nos encontramos con que el índice de castigo al delito es probablemente de un 1%, con lo cual, pues todos nosotros tenemos la garantía de que podemos matar al vecino que nos cae gordo y nadie va a arrestarnos de investigarnos, ¿no? Porque de ese grado es la ineficiencia, por un lado de la investigación criminal y por otro lado de la justicia, ¿no? Donde evidentemente sí tiene que ver también mucho el Poder Judicial, pero también, y esto parece ser que se ha olvidado en la reforma judicial actual, el Ministerio Público y las fiscalías, desde la Fiscalía General de la República hasta las fiscalías estatales. En fin, bueno, finalmente me voy a saltar lo de la cultura para la paz de la ONU, que es pues, la que establece, digamos, los elementos genéricos para trabajar en los programas para la paz en el mundo. Y hay que hablar de que es necesario en México, así como hacer una ponderación lo más rigurosa posible del fenómeno de la violencia, pues hay que, con base en eso, con base en el dimensionamiento de la violencia, establecer un programa para la paz, que no lo hay. Hay programas aislados, ¿sí? Que no se corresponden entre sí, que son más producto de la buena voluntad, incluso de las instituciones federales, pero no necesariamente son efectivos porque no tienen una coherencia entre sí y porque no llegan a la mayoría de la población. Estamos en una situación tal que el sistema educativo nacional debería ser el principal agente promotor de una cultura para la paz, que básicamente consistiría en fomentar y reforzar los valores de solidaridad dentro de la sociedad, de tal manera que seamos capaces de negociar y de dialogar con nuestros semejantes, ¿no? Y no de entrar en conflicto, como según parece ya ocurre en la actualidad en México, no solamente entre criminales y policías, sino entre los propios ciudadanos, ¿no? Creo que hay un ambiente de hostilidad y de violencia entre nosotros, cuyas principales víctimas lamentablemente son las mujeres. Bueno, cierro aquí y ya ustedes me dirán si puntualizamos en algunas otras cosas. Gracias, profesor Reynoso. Qué tema tan fuerte y ver las estadísticas y el comparativo no es muy alentador por lo que veo. Realmente a mí me sorprende de lo que dijo. Bueno, obviamente esta parte del castigo al delito del 1%, pero las cifras, o sea, se supone que había una visión de cómo atacar este problema de seguridad pública y a lo mejor ahí no estoy usando tampoco los conceptos correctamente por todas las definiciones que vi, pero digo, bueno, ha sido alarmante las cifras y me sigue preocupando. Fíjese que en otro de los eventos estuvimos viendo esta parte de decisiones públicas, ¿no? En la evaluación. Finalmente, yo creo que aquí en esta parte la falta de consenso entre el Secretariado Ejecutivo y el INEGI me sorprende porque se suponía que se iba a arreglar, ¿no? Yo creo que se iba a corregir todos estos problemas. ¿Usted a qué se debe? Pero antes de eso, que me responda, ahorita vamos a revisar ahí en Facebook a ver si hay algunos comentarios que también, pero ahí yo le planteo eso, porque
porque al final es una cuestión política, ¿no? En este falta de consenso entre las estadísticas para poder decir estamos avanzando o no estamos avanzando en el problema, estamos atacando y se está viendo una disminución, que es lo que también nos presentan en las sesiones de la mañana, ¿no? De la conferencia de la presidenta, donde a veces informan que se va avanzando en el tema. Pero nada más, bueno, si gusta ahí que nos pudiera dar su opinión y mientras vamos revisando esta parte de si hay preguntas. Ok. Sí. Bueno, lo que sí quiero remarcar es que el problema central es de orden político, que en aras de una visión de estabilidad del país se ha sacrificado la veracidad de la información sobre este gran problema nacional. No menciono otros, pero este en particular, que me parece que es el más grave actualmente, sí me parece una irresponsabilidad gubernamental el tratar de seguir maquillando las cifras o dándoles una interpretación, aun cuando sean las buenas, pero dándoles una interpretación que a la gente pues le va a crear una sensación de que las cosas se están solucionando. Sí creo que ya se está actuando en la dirección correcta, también lo quiero subrayar, porque sí hay un cambio ostensible en las estrategias que se están aplicando actualmente respecto de las que se aplicaban en el sexenio anterior. Pero eso no quiere decir que necesariamente el problema vaya a solucionarse en el corto plazo. O sea, es de tal proporción que yo creo que este problema, particularmente el problema del narcotráfico, es un problema que va a llevarle probablemente 2 o 3 sexenios más al país para quitárselo de encima, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas. Es decir, en su visión, ¿todavía veríamos más incrementos en todas estas estadísticas? Lamentablemente, mientras no haya un Ujú, ataque frontal a la delincuencia organizada, las ujú. estadísticas van a subir. Y nada más pongo el caso de la extorsión en la Ciudad de México. Es Ok. sabido que aquí en nuestra ciudad operan cuando más 10 bandas muy bien organizadas y algunas de ellas ya están en alianza con el cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, y otras con lo que pues actualmente es el cártel, digamos, en reorganización, que es el cártel de Sinaloa, ¿no? Y que está escindido en la fracción de los Maguitos y de los Chapitos. Yo sí creo que las tendencias son demasiado fuertes como para que se piense que se pueden revertir en el corto plazo. Sí. Ok, ok, muy interesante. No sé si me faltan honestamente preguntas para hacer, o sea, tengo muchas dudas, pero aquí nos extenderíamos. Doctor Camacho, también no sé si quisiera hacer alguna aportación, dudas. No, solo hacer un breve comentario de reconocer la reflexión. La verdad es que eh, creo que también uno de los mainstreams de la evaluación es que siempre le enfocamos mucho solo a la política social, ¿no? Y es como, no evaluamos la política económica, pero sobre todo, se pone a pensar, no evaluamos la política de seguridad. No, no Ujú. tenemos mucho cómo hacerlo. Y creo que ahí hay unos datos y una cifra difusa bien interesante porque, por ejemplo, el sexenio pasado se manejaba mucho el dato básicamente de AMLO, él lo manejaba mucho, ¿no? Se están disminuyendo los delitos en México. Ok, pero si tú categorizas en delitos de alto impacto y en delitos del orden común, los del orden común estarán bajando, pero los de alto impacto comenzaron a ascender Eso muchísimo y es. entre esos estaban homicidios, dolosos, desapariciones, un montón de estos elementos que pues, te dicen, pues no lo estamos evaluando, ¿no? Ujú. Incluso, como bien lo dice el maestro Ricardo, es un asunto muy político el uso técnico que tú le das a la A la información. información, ¿no? Y creo que todo Sí. esto que nos compartió aquí en este aspecto, pues es muy valioso. Y nada, solo agradecerle por su tiempo y su disposición para poder compartirnos estas reflexiones. Muchas gracias, doctor Sí, Camacho. maestro. Quiero agregar otra cosa. Sí. Con frecuencia se ha criticado mucho la militarización de la seguridad pública en México. Es un tema sobre el cual es muy difícil llegar a una conclusión objetiva, pero mi opinión es que sí las circunstancias daban para la intervención de las Fuerzas Armadas, que el gran problema es que, por ejemplo, el presidente Calderón en su momento, pues lo sacó a la calle sin plan alguno, ¿no?
Y lo que se ha demostrado es que muchas veces el ejército en plan de funciones de disuasión lo puede lograr, pero lo logra en un lugar, pero de inmediato los delincuentes corren a otro lugar, ¿no? Y se da este efecto cucaracha, ¿no? Y que pues en realidad nunca los van a pescar porque simplemente tienen una gran movilidad y además tienen una base social que no es desdeñable, ¿no? Es otro de los temas a investigar. Yo lo menciono por aquí en algún lugar en la presentación, que habría que, por ejemplo, hacer una evaluación de si las políticas estas de atacar las causas de la delincuencia, dando por sentado que la pobreza es una causa, llamémosle unívoca o fundamental, Integrarse. que se puede compensar o se puede combatir a través de las becas de jóvenes construyendo el Ujú, futuro. ujú, Yo me atrevería a hacer un estudio sobre cuántos jóvenes que tienen su beca, a su vez también tienen sus entradas por el lado de la economía informal, colaborando con la delincuencia organizada, ¿no? Porque eso, es el hecho de que reciban una cantidad de dinero no significa que no estén expuestos a la cooptación de ujú. la delincuencia organizada, ¿no? Y porque además son sobre todo los jóvenes los que están incorporando a la delincuencia organizada. Y además Ok. las muertes dolosas son sobre todo entre los 15 y los 24 años. Es lamentable que en ese sector esté dándose tanto la violencia. Y otra cosa que quisiera puntualizar, junto con esto de la militarización, suele decirse que es el ejército entonces el que está actuando indebidamente o que no es eficaz. Yo creo que la responsabilidad central es de las autoridades civiles y del presidente de la República en lo particular, porque el ejército hace lo que indica el presidente de la República. Y aun cuando Ujú, el ejército tengan muy buenos diagnósticos, por ejemplo, de seguridad nacional, de estudios muy buenos que seguramente tienen de inteligencia, lo que se presume es que una vez que llegan y se lo plantean a un presidente, el presidente dice, no, 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 vamos a hacerle por acá, ¿no? Y realmente entonces las políticas de seguridad han sido más bien las ocurrencias de cada presidente, ¿no? Es muy ok. lamentable. Y en ese sentido las evaluaciones, pues, Ujú, olvidan, ujú. son otra Son de las muy cuestiones tendenciosos. del proceso. Ok. Pues muchísimas gracias. ¿Eh? Muy interesante tema, profesor. Yo lo único que queda es aprender de usted porque obviamente hay muchas dudas y reflexiones y me da mucho gusto que tengamos especialistas en nuestra facultad sobre el tema y que haya salido a la luz, que usted nos dé un panorama mucho más realista de lo que vemos en las fuentes oficiales, ¿verdad? Entonces, eh, realmente hay que seguir impulsando y dando a conocer toda esta información, ¿verdad? Que sé que a lo mejor en el grupo en donde usted se mueve se da a conocer, pero hay gente que no tenemos mucho conocimiento en el tema, salvo la información oficial que nos dan a conocer. Le agradezco mucho, a menos que tengas otro comentario, doctor Jason, pero le agradezco mucho su presentación, el aprendizaje de esta sesión. De verdad, le agradezco a la comunidad que nos sigue y nos seguirá en eventos también diferidos, porque hay muchos eventos durante esta semana. Aprovecho también para, ya que estamos en el cierre, al maestro Ortega, coordinador del CEAP, del Centro de Estudios en Administración Pública, al doctor Jason Camacho, secretario técnico de investigación del CEAP también, las facilidades que nos dieron para hacer nuestra semana de evaluación, donde tratamos de hablar de estos temas de evaluación de políticas, de instituciones públicas, que muchas veces no están tan visibles para nuestra comunidad y pues fortalecer esta comunidad de gente que nos gusta la evaluación. Les doy las gracias a ambos, les agradezco su tiempo y a seguir difundiendo los eventos. Fueron 8 eventos del jueves al sábado. Por favor, síganos en Facebook del CEAP para que puedan ver todos los eventos. Ahí están. Hay muchos eventos muy interesantes, al igual que el del profesor Reynoso. Gracias. Muchas No, gracias. al contrario, doctora Blanca, y Los bueno, y a nombre asistentes. del maestro Daniel Ortega y yo como titular del área de investigación del CEAP, les agradezco a todos los que nos escucharon, tal vez nos escuchen, y los que nos escucharán posteriormente.
Y pues bueno, nos estaremos viendo en otras ediciones de esta actividad tan enriquecedora. Y bueno, sin más, pues que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por su tiempo. Muy buen fin de semana. Muchas gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.